Estimados amigos testigos de Jehová y público en general y compañeros del foro de Fuerza Lavazoriana, quería reflexionar con ustedes un artículo que publicó acá la Sociedad Watchtower en su libro Proclamadores, contando la historia de la Sociedad Watchtower, que se encuentra en el capítulo 14 de la página 200. Este es el libro Proclamadores de 1993, si no me equivoco la fecha. Quiero analizar lo que la Watchtower nos decía acá para reflexionar conjuntamente. Dice, prácticas que se han abandonado. Esta celebración de la Navidad en el Betel de Brooklyn en 1926 fue la última. Es decir, que la Watchtower estuvo celebrando Navidades hasta 1926. Y poco a poco los estudiantes de la Biblia fueron comprendiendo que ni el origen de esta fiesta ni las prácticas asociadas con ella honraban a Dios. Miren ustedes que estas prácticas que se realizaban en Brooklyn, Nueva York, hasta 1926, no agradaban ni honraban a Dios. Y por supuesto, tampoco agradaría a su Hijo Jesucristo, ¿no es cierto? Puesto que estas celebraciones de Navidades no honraban a su Padre Jehová. Es decir, Jesucristo se sentiría muy desilusionado de ver cómo los estudiantes de la Biblia estuvieron celebrando una fiesta pagana que deshonraban a su Padre Jehová. Entonces cabe preguntarnos, pues, ¿cómo podría Jesús escoger a un esclavo fiel y discreto en 1919 que hasta 1926 estuvieron asociados celebrando la Navidad en el Betel de Brooklyn hasta 1926, que fue la última, cuya fiesta deshonraban a Jehová Dios? Ahí está el punto. Entonces, ¿cómo pudo Jesús encontrar a este esclavo fiel y discreto que estaba en Brooklyn? Escogerlos como un esclavo fiel y discreto cuando estaban justamente haciendo todo lo contrario, en forma infiel e indiscreta, deshonrando a Jehová Dios públicamente. Esta es la primera parte para reflexionar. Otra cosa, pues, que nos dice acá la sociedad es que por años los estudiantes de la Biblia llevaron una insignia que consistía en la representación de una cruz dentro de una corona. Bueno, este era un símbolo pagano, pues un símbolo masónico, la cruz dentro de una corona. Todo el mundo lo sabe muy bien que es un símbolo de los masones. Y dice que este símbolo apareció desde 1891 hasta 1931 en la cubierta de la revista que hoy se conoce como la Atalaya. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cómo Jesús pudo escoger a un esclavo fiel y discreto en 1919 que estaba hasta 1931 poniendo un símbolo masónico de una cruz dentro de una corona? Pues esa es otra pregunta más. Y continúa diciendo, pero en 1928 se recalcó que lo que identificaba al cristiano no era llevar un distintivo como adorno, sino su testimonio. En 1936 se mostró que había razón para pensar que Cristo había muerto en un poste, pero no en una cruz de dos maderos cruzados, dice acá. Ahora, quiere decir entonces que hasta 1936 seguían publicando en sus libros a Jesús crucificado. Vuelvo a preguntar, ¿cómo Jesús pudo estar apoyando a este esclavo supuestamente nominado en 1919 con todos estos deslices, todos estos pecados que anduvieron cometiendo hasta 1926 celebrando Navidades en Betel, hasta 1931 poniendo un símbolo masónico de la cruz dentro de una corona en su revista Atalaya, y hasta 1936 poniendo a Jesús representado en una cruz, crucificado en los libros del juez Rutherford, que hasta 1936 se seguía poniendo a Jesús representado en una cruz y no en un madero. Entonces, ¿cómo Jesús pudo continuar con este esclavo apoyándolo cuando lo estaba representando mal, inclusive casi 17 años después de haber sido nominado como su esclavo? Eso es para reflexionar, ¿no? Ahora, leyendo más abajo, encontramos pues lo siguiente, que es importante reflexionar, amigos. Y dice acá, esto está en el libro de Proclamadores, página 201, capítulo 14, que dice, por unos 35 años, el pastor Russell creyó que la pirámide de Giza servía de testimonio de Dios que corroboraba periodos bíblicos, Isaías 19:19. Sin embargo, escuchen bien, amigos,
los testigos de Jehová han rechazado la idea de que una pirámide egipcia tuviera alguna mínima o remota relación con la adoración verdadera. Véase la Torre Vigía de septiembre de 1929. Es decir, que en 1929 la sociedad rechazó la idea que una pirámide egipcia tuviera alguna relación con la adoración verdadera. Este comentario que está acá está en la revista de la Atalaya de septiembre de 1929, fecha en la cual se dio fin a la enseñanza de la piramidología dentro de la Watchtower, porque según la misma sociedad afirmaba, esta enseñanza de Russell no tenía nada que ver con la adoración verdadera, es decir, era de la adoración falsa de Satanás el diablo, de la adoración falsa de Satanás el diablo, tal como lo declaró el mismo juez Rutherford en la Atalaya del 15 de noviembre de 1928, página 344, que dijo que la pirámide de Giza era un testigo mudo de piedra de Satanás del diablo y no de Jehová Dios. Increíble. Entonces la pregunta, insisto en lo mismo, ¿cómo pudo Jesús nominar a un esclavo fiel y discreto que supuestamente se hallaba fiel y discreto en 1919 y por ese motivo lo nominó como su esclavo porque era fiel y discreto, cuando estaban enseñando la piramidología hasta 1929, es decir, 10 años después de su nominación, cuando estaban enseñando doctrinas de la adoración falsa? Señores, ¿cómo pudo haberlos hallado fieles y discretos a este esclavo de 19 si estaban enseñando doctrinas falsas de la adoración falsa de Satanás el diablo, que como dice acá no tenía ninguna relación con la adoración verdadera? Y para culminar y terminar, nos preguntamos, ¿qué destino habrán tenido aquellos estudiantes de la Biblia que murieron antes de septiembre de 1929 enseñando a las naciones como colportores o precursores de casa en casa, diciendo que la gran pirámide de Egipto, de Giza, había sido puesto por Dios en el desierto como un segundo testigo mudo de piedra de Dios en el desierto después de la Biblia, cuyos interiores de los pasajes de la gran pirámide corroboraba tiempos de periodos bíblicos de acuerdo a la Biblia? Entonces, ¿cómo podrán salvarse aquellos colportores, estudiantes de la Biblia, que se iban a predicar a las naciones diciendo que la pirámide de Egipto, de Giza o de Keops, había sido puesto por Dios para dar testimonio de él y de sus profecías en esa pirámide que después fue catalogada como de Satanás el diablo, de la adoración falsa, y que no tenía ninguna relación con la adoración verdadera? ¿Cómo podrán salvarse aquellos estudiantes de la Biblia que anduvieron creyendo, practicando y predicando doctrinas de la adoración falsa? Esa es la pregunta que todos ustedes tienen que reflexionar, queridos amigos. ¿Cómo es verdad entonces que a todos estos estudiantes de la Biblia que murieron antes de septiembre de 1929, antes que se cambiara esto y se dijera que esta era una enseñanza de la adoración falsa, la piramidología, cómo podrán salvarse estos estudiantes de la Biblia que anduvieron engañando a las naciones en una prédica de casa en casa, enseñando doctrinas de la adoración falsa? Esa es la gran pregunta, queridos amigos. Y así dice la Watchtower en su DVD Fe en Acción 2010, que el pastor Russell sacó a los estudiantes de la Biblia de la oscuridad a la luz maravillosa, cuando en realidad los sacó de la oscuridad al abismo más profundo, metiéndolos, inmiscuyéndolos en adoración falsa, en doctrinas que no tenían nada que ver con la adoración verdadera, tal como se dice en este libro Proclamadores, capítulo 14, página 201. Espero que esto les sirva a ustedes para meditar, queridos amigos del foro Testigo de Jehová y público en general. Muchas gracias por su atención.